Estamos de regreso en Evas Urbanas. Hoy vamos a compartir un tema que consideramos de interés para todos los nicaragüenses y es el riesgo de convivir con un abusador. En esta oportunidad nos acompaña Aida Campos del Centro de Investigación de la Mujer de INCAE. Ella es demógrafa y vamos a compartir algunos datos interesantes. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 35% de mujeres en el mundo son violentadas sexualmente, psicológicamente, entre otros aspectos. Pero ¿cuáles son las secuelas, las consecuencias, el riesgo de convivir con un abusador? Y este tema es importantísimo que le prestemos atención. Muchas veces nosotras mismas hemos sido objeto de violencia, no necesariamente física, sino también psicológica, o tenemos algún familiar, alguna amistad, y es importante que de alguna manera conozcamos detalles para poder brindar también apoyo a víctimas. Bienvenida, Aida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, realmente. Muchas gracias y agradecemos también a Susan Clancy de INCAE por mantenernos al día con estas temáticas. Leí el reportaje, el artículo que elaboraste para el Nuevo Diario donde comentaba alrededor de esto. Comentanos. Sí, el artículo que se publicó recientemente en el Nuevo Diario era para hacer un llamado de atención tanto a las víctimas que ahorita se encuentran en una situación de violencia como a las personas que somos cercanas a estas personas que experimentan violencia, para recordar, ¿verdad?, que hay ciertos mitos y ciertas percepciones que culturalmente están muy arraigadas en nuestra sociedad nicaragüense, que más bien perpetúan que que continúe este ciclo de violencia. Aunque existe la ley 779, que lamentablemente pues no todos tenemos tal vez modalidad, por decirlo de alguna manera, de instruirnos, de leer las leyes para ver qué conlleva. Hay tanta tergiversación a veces sobre no solamente la ley, sino sobre lo que tenemos derecho las mujeres y es a que no se nos violenten de ninguna manera. Pero uno dice, ¿cómo es posible que la persona con la que se está conviviendo sea la que llegue a asesinar a las mujeres? Porque eso es lo que está pasando. Sí, lamentablemente ahorita el último reporte de 47 mujeres asesinadas en lo que va del año, lo cual es una cifra escalofriante. Entonces es bien importante empezar a prestar atención de qué forma vos, yo, nosotros, todos podemos acuerpar a las víctimas y darle el apoyo legal, económico y sobre todo moral necesario para salir de ese círculo de violencia. Y algo muy importante es no decirle a la víctima, por ejemplo, perdona a tu marido aunque te pegue, por el bien de tus hijos, perdonalo, porque mandar a la víctima de regreso al hogar a convivir con ese abusador está poniendo en riesgo su vida y su integridad física, pero también en el caso en que hay niños, se pone en riesgo la salud de estos niños y niñas, sobre todo cuando son muy pequeños. Porque las madres son, al final de cuentas, al menos en Nicaragua, las principales cuidadoras de los niños. Entonces, cuando ellas se ven afectadas, también hay una afectación directa sobre la salud de los niños y niñas. Si bien es cierto que lo ideal en la sociedad es que exista la familia, claro, el papá, la mamá, ese, por supuesto, pero te debe de llevar a cierta lógica, conciencia, educarnos, porque ¿qué impacto tiene en la vida de niños el hecho de convivir, sí, en familia, con el papá y la mamá, pero en un círculo absolutamente violento donde no solamente hay golpe físico, sino también constantemente violencia psicológica para la madre? Claro, la violencia no solamente tiene que ser, como bien decís, golpes, también hay violencia verbal, violencia psicológica e incluso económica. Entonces lo que sucede, por ejemplo, una investigación de la OMS nos dice que en Nicaragua el riesgo de fallecer en la infancia es 6 veces mayor cuando las madres sufren violencia. Por ejemplo, tenemos una circunstancia en la que
las madres que sufren de violencia, sea cual sea el tipo de violencia que estén experimentando, tienen menor probabilidad de ir a hacerse los chequeos prenatales. Y eso es algo gravísimo, porque los chequeos prenatales son importantes para anticipar problemas en el embarazo, tanto del bebé como de la madre. Y de hecho el MINSA dicta que por norma sean 4 chequeos prenatales en el embarazo. También cuando las mamás sufren un alto grado de control de pareja, que su pareja no las permite salir de la casa, recibir visitas ni nada de eso, disminuye la probabilidad de que los niños tengan la vacuna. ¿Por qué? Porque las mamás tienen que entonces pedirle permiso al esposo o a su pareja para dejar entrar a alguien en la casa, aun cuando sea el brigadista que anda en una jornada de vacunación. Entonces, ahí también hay que incidir por el bien precisamente de la salud de los niños y las niñas. Ya no digamos por el bien, ¿verdad?, de la mujer que está siendo víctima de violencia. El crear conciencia sobre este tipo de problemáticas a veces solo se atañe al gobierno, solo se atañe a X o Y organismo, pero es una responsabilidad de absolutamente todos los ciudadanos de un país el procurar que sus gentes estén bien, que la educación llegue. A ver, porque si usted que me está viendo tiene a una vecina, a una familiar, a su hija o qué sé yo, y usted está viendo que hay todas estas señales que son bien evidentes, uno mismo puede alertar a esta persona, apoyarla, porque a veces solo esta persona muchas veces no pide ayuda porque le da temor, porque le da vergüenza y porque se siente totalmente como enclaustrada y le da de cierta manera también hasta temor exponer ese problema. Claro, de hecho eso es una de las cosas que más nos está haciendo daño a nivel de sociedad, todas esas digamos, percepciones erróneas de pensar que entonces la mujer es una fracasada porque se fue del hogar, o estos comentarios que muchas veces vemos en redes sociales de decirle a las mujeres, ustedes porque son unas mantenidas, no se quieren ir. Hay mujeres que dependen económicamente de sus parejas. No es tan fácil salir del círculo de violencia, mucho menos cuando hay niños presentes. Entonces, lo que nosotros podemos hacer como ciudadanía es acuerpar a estas personas, pero además, como vos decís, estar alerta ante las señales de violencia, porque la violencia está tan normalizada que ya la vemos como algo insignificante, como que no importa, pues, que la mujer esté llorando todos los días, esté sufriendo, ya aunque no hayan precisamente golpes, el hecho de que ella esté en una situación de riesgo es algo que nos afecta a todos como sociedad y por ende tenemos que acuerpar a la familia. Con el simple hecho de abrir nuestras casas para estas personas y para sus hijos también, creo que ya estamos haciendo un acto bastante grande y significativo. Y para las personas que nos puedan estar viendo en estos momentos, usted pregúntese a su hija o a su hijo, si su hijo tal vez es una persona que trata de dominar a su cónyuge y cómo esto además, estos patrones se van expandiendo porque los niños están viendo que esa es una conducta habitual de sus padres, entonces lo repiten y entonces ¿cuándo vamos a generar una mejor cultura para todos? Esto es todo un círculo y abordar estas temáticas para nosotros es muy importante. Sé que a veces las personas andan buscando entretenimiento y distraerse de las situaciones pues hostiles de la vida, pero también es importante uno tener un espacio de reflexión para que nosotros los ciudadanos vayamos cambiando la cultura que la hacemos todos. Exactamente, y como vos bien decís, la violencia al menos de pareja no únicamente pasa cuando la pareja está casada, puede pasar en el noviazgo o incluso una vez que ya se hayan separado. Lamentablemente hemos visto, mejor dicho, muchos casos de mujeres que han sido asesinadas este año que muchas veces trataron de separarse de su pareja e incluso denunciarla ante la policía y al final lamentablemente han perdido su vida. Entonces nos preguntamos cómo es esto posible. Realmente hay que empezar a educarnos, sobre todo a los niños, a los adolescentes, a no tener relaciones tóxicas de pareja. Y lo de los niños es una cuestión muy importante porque, como vos bien mencionás, cuando los niños están en un hogar violento, tienen una mayor probabilidad de reproducir esas actitudes violentas en su vida adulta. De hecho, si uno investiga, ¿verdad? Es algo que está probado en todo el mundo.
que uno de los factores más importantes al hacer un perfil de un abusador no es tanto que si es drogadicto o que si toma alcohol. Muchas veces vemos en las noticias, estaba ebrio y golpeó o asesinó a su pareja. No son esos los factores de riesgo. Uno de los mayormente importantes y de más peso es que esa persona haya sido víctima directa de violencia en su niñez o que haya sido testigo. Eso precisamente es lo que está haciendo que reproduzcamos este círculo de violencia que hoy en día pues estamos en una crisis, yo diría. Sí, un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo, bueno, son cometidos por nada más y nada menos que por su pareja, por la persona con la que se casaron o con la persona que están. Entonces ahí se ha perdido todo, se ha perdido el respeto, se ha perdido todo lo verdaderamente importante y ese realmente debemos de tomar conciencia con todas estas cosas. Muchísimas gracias, Aida, por habernos compartido este tema. Esperamos que todos de alguna manera pues sembremos un poquito de reflexión para los televidentes y esperamos que en una próxima oportunidad también venga a compartirnos estos temas que son realmente importantes. Muchísimas gracias, Cristiana. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de utilidad, de agrado. Buenas noches.